El tema a tratar hoy, por decirlo de alguna forma, será Tinder. Tinder. Yo les había prometido una reseña al respecto, pero se me ocurrió grabar un video porque me pareció más eficiente. Y vamos a ir por partes. Voy a tratar de organizar mi mente como para hacerlo de forma sistémica y eficiente a fin de que el mensaje llegue. Que sí hay un mensaje después de todo, no a manera de una fábula, pero sí un mensaje o un conjunto de ellos. Para empezar, voy a relatar mi experiencia personal al respecto. Yo había abierto Tinder hace algunos años y le había prestado atención y no le había prestado atención al mismo tiempo, es decir, no le había dado tanta importancia, pero lo había utilizado un par de veces. Y la verdad es que durante ese lapso que duró quizá 3 meses o algo por el estilo, porque me llegué a cansar muy rápido de la herramienta y no volví a utilizarla, salí solamente 2 veces. Hice match con algunas personas, sin embargo solamente 2 veces me atreví a salir. En las dos ocasiones la pasé bien, pero no hubo nunca un acercamiento romántico en realidad. Lamentablemente una de esas personas no continuó hablándome, o fue al revés, no recuerdo exactamente qué pasó. Algo me dio alguna cosa. Me parece que una molestia de parte de ella, no recuerdo por qué razón. Y en la otra ocasión sí mantuve una ulterioridad de relaciones, de relaciones de amistad. La verdad es que esta persona me cae muy bien. Bueno, las dos personas en realidad me caen bastante bien. Pero no pasó a mayores. La verdad no he utilizado para mucho más la herramienta. Sin embargo, decidí abrirla hace poco, después de esta ruptura amorosa tan fuerte que tuve y cuyos detalles les he hecho llegar por diversos medios y en diversos momentos a lo largo de estos meses. Decidí hacerlo no tanto porque quisiera salir con alguien, no fue ese el objetivo. Lo que quería era un poco enterarme cómo va esta movida de las relaciones líquidas. Y en el fondo, el tema del video es ese, las relaciones líquidas. Estas relaciones instantáneas que nacen y mueren muy rápidamente, que están caracterizadas por una suerte de acercamiento a distancia paradójico. Y en Tinder eso se nota en mayor medida. Resulta que es una herramienta que te permite muy fácilmente elegir posibles candidatos o candidatas, te permite asimismo desechar sin ese sentimiento de culpa que tú tendrías si es que tuvieras que hacerlo en persona, y asimismo ocultarte bajo determinados ejercicios que son anónimos respecto a qué persona le das me gusta y todo este asunto, excepto si hay un match. Entonces, hay una suerte de medios, de herramientas que te permiten hacerlo muy fácilmente, que te facilitan la vida, entre comillas, para elegir candidatos. Sin embargo, el objetivo de Tinder no es tanto tener pareja, ni siquiera tener sexo. Yo me di cuenta de eso precisamente en este ejercicio de uso. Sino, más bien va por el tema del ego, va por el tema de la autorreafirmación. Y es una autorreafirmación que funciona distinto en función de qué género, de a qué género pertenezcas, de cuál sea tu identidad de género, aunque el género en el fondo sea fluido. Y bueno, esto podría resultar polémico para varios y varias, pero en algún momento haré un conjunto de apreciaciones al respecto y se las haré llegar en el formato oportuno. Y cuál sea tu orientación sexual y otras consideraciones por el estilo. Resulta que, resulta que en términos muy sencillos, uno juega al ego. Uno juega al ego. Incluso si se encuentra con alguien para tener una relación casual de sexo o incluso de pareja, hay este ejercicio. Si- en las mujeres, por otra parte, cabe mucho esto de elegir a los candidatos. Son muy puntillosas al respecto, criban bastante, con algunos razonamientos en mente. Y nosotros, en cambio, bueno, en mi caso no podría decir que sea necesariamente así. Tal vez yo soy un poquito más selectivo que muchos de los hombres, pero no lo soy en función de aquello
incluso por las características de la herramienta se podría pensar que lo sería, es decir, por el tema del atractivo físico. En mi caso median otras cosas, o sea, es medio especial el asunto. Porque mi objetivo en última instancia no es ni tener sexo ni tener pareja. Mi objetivo es más bien descubrir cosas y descubrir personas, descubrir cómo funcionan estas dinámicas y también cómo funcionan las personas, cómo podría yo además relacionarme con otras utilizando por supuesto estas herramientas, pero sin tener que hacerlo por las vías ordinarias, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay más de curiosidad que de interés amatorio como tal en mi caso. Y por supuesto que este tema del ego en mí juega de forma diferente, pero un poco como que haciendo esta abstracción en función del mínimo común denominador, se podría decir que sí. Los hombres tendemos a mirar mucho el físico y bueno, a cazar lo que caiga. En esta dinámica que refleja tanto desesperación cuanto los mandatos propios de una sociedad que sí podría estar en alguna medida adaptada a funciones evolutivas, pero que también tiene sus propias características en virtud de cómo está organizada y no siempre está organizada funcionalmente, es decir, para favorecer a los individuos que la componen. Ya he reflexionado al respecto, no voy a abundar en mayor medida. En el caso de las mujeres es curioso. Muchas de ellas, en la medida de sus posibilidades, dan cuenta de algunas cosas, o de sus circunstancias inmediatas de vida, como para decirle al otro, o a la otra inclusive, así vivo, cuanto de un manejo de su imagen tal que no solamente que pueda permitirles verse más atractivas, cuanto que les permita comunicar determinadas intenciones. Pero no son las intenciones que nosotros pensaríamos, no son las intenciones que aparentan ser, son intenciones que tienen su piquete, que tienen su lectura ulterior que realizar. En función del estatus, por supuesto que estas fotos pueden resultar más elaboradas y pueden tener una calidad determinada. Y claro, varias cosas se comunican a través de ellas entonces. Estatus social, intereses concretos. Por ejemplo, este tema de los viajes y demás tiene un poco de las dos cosas. Y demás por el estilo. Y un poco como que esas fotos están pensadas, bueno, esto vendo y esto necesito. Porque hay una lógica de compraventa. Y claro, esas personas esperan, bueno, si es que yo hago una foto tan elaborada, necesito algo a cambio. Y normalmente el cómo estén esas fotos pensadas, realizadas, producidas, van las expectativas de esta persona. Por supuesto que no se puede decir que en todos los casos sea así, pero en la mayoría sí. Existen incluso estudios al respecto. Yo para realizar este video me documenté suficientemente y sí, por ahí va la cosa. Hay un tema de estatus social muy presente en la mente de quienes escriban en función de estos razonamientos. Y también la cosa sí va del físico. Pero ¿cómo va del físico? Va del físico en la medida en que en última instancia no se puede saber cómo es la persona que está al otro lado de la cámara. Porque una foto puede, por esta cuestión de los ángulos y demás, ser mentirosa. Y también por la cuestión esta de los filtros y los maquillajes y qué sé yo. Y eso las mujeres sobre todo lo saben muy muy bien. Nosotros en menor medida, pero lo intuimos. O a lo mejor no nos interesa demasiado. Debería no incluirme porque, claro, mis lógicas, como he dicho, no son necesariamente las mismas, pero bueno, se supone que soy un hombre, entre comillas, cisgénero. Qué horrible palabra que es esta, pues la detesto. Y todo este asunto, pero la verdad es que no me siento demasiado identificado con los clichés y con los estereotipos propios de mi género. Vaya a saber uno por qué. Pero la cosa es que sí, no existe este nivel de refinamiento en el análisis en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres sí. En el de los trans la cosa varía mucho, es mucho más rica. Pero en el caso de los hombres y de las mujeres hay estos razonamientos y claro, las mujeres lo tienen en mayor medida presente.
Y juegan con ello, pero también esperan de este tipo de cosas algo a cambio. El tipo, más que verse bien, tiene que saber producirse. Y eso tiene un valor extra para esas mujeres que piensan en ese esfuerzo. También la posibilidad de un esfuerzo ulterior respecto a la relación de pareja o respecto a lo que el hombre puede ofrecer. O la persona de interés, ciertamente, no solamente hombre. La persona de interés, la persona que les interese a aquellas. Entonces, siendo así, existe una suerte de endulzar el producto de la mejor forma, pero también endulzarlo de forma tal que se refleje qué le interesa a esa persona y cómo podría obtenerlo. Es decir, una sola imagen le puede decir al posible candidato, bueno, esto quiero, esto deseo. O sea, deseo un equivalente o deseo determinadas cosas que no tengo, pero que podrían complementar esto concreto. No algo diferente, esto concreto. Qué sé yo, estatus social, a lo mejor una apariencia física determinada, la posibilidad de viajar, la posibilidad del disfrute. Entonces esto de demandar perfiles divertidos también se convierte en parte de. Y las fotos reflejando esa tendencia al divertimento suelen ser una constante. Pero ¿qué resulta de todo esto? Resulta que nos convertimos en cosas y que convertimos a la otra persona en cosa, en un bien de consumo. Es decir, nos alejamos más de lo que nos vuelve realmente humanos y nos acercamos a lo apariencial, a lo superficial, a aquel listado que nosotros elaboramos respecto a la persona que queremos y que no tiene que ver en realidad con la esencia de las personas que son cambiantes esencialmente, que tienen olores, que tienen sensaciones y que tienen formas de relacionarse consigo mismas, con los otros y con el mundo, muy propias, a lo mejor incómodas, inconvenientes en distintos sentidos. Y eso no se refleja, por supuesto, en un perfil de Tinder. Y eso no se refleja, por supuesto, en un perfil de Facebook, sino circunstancialmente. Aunque en el perfil de Facebook se puede, por supuesto, matizar en mayor medida. Pero las reglas de juego caben hasta cierto punto. Y así por el estilo. Entonces, bueno, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer? Simplemente ganarnos de esta lógica de mercado que además tiene su contrapartida en unas lógicas, en unas funciones que son bien interesantes de analizar y que son económicas, que son esencialmente, bueno, no existe nada esencialmente económico per se, pero que podrían analizarse principalmente desde lo económico, sociológico e incluso político. Pero que a su vez nos abocan a este ejercicio de un poco como que vaciarnos de contenidos profundos, de aquello que puede incomodar a las personas o de lo que realmente somos y corresponder a una demanda concreta. Precisamente por esta lógica de, bueno, yo doy esto, yo me produzco de esta forma y espero lo mismo a cambio. Pero entonces vamos a ese análisis económico, sin dejar de anotar que la otra posibilidad sería romper precisamente esa cosificación y utilizar esta herramienta simplemente como eso, como una herramienta y propender a evitar aquello que solemos hacer para invisibilizar al otro y para tenerlo expectante o a la otra, que es el ghosting y todas estas prácticas que me permiten mantener una cierta distancia y un cierto parapeto. Claro que esos parapetos también tienen sentido, en la medida en que, bueno, no me puedo relacionar con alguien que podría ser, qué sé yo, un defraudador, una persona peligrosa o un criminal o una criminal o qué sé yo. O sea, tiene sentido por ese lado, pero por otro, y con las herramientas adecuadas, es un peligro que hasta cierto punto se puede reducir. Entonces, pero ese tema de acercarnos a la persona y de mirar a estas formas de relacionarnos como una primera vía, como un primer contacto y nada más, y pensar que detrás de ese perfil hay una persona, hay un ser humano, y relacionarnos con ese ser humano, tratar de decodificarlo más allá de cómo se presenta y toda la cosa, porque incluso si nos presentamos con base en clichés y con base en poses, frases hechas y demás, y tenemos estas actitudes que no son nuestras, pero que pueden ser deconstruidas. Y ahí sí utilizo el término de relleno muy a propósito, muy a propósito. Y así irnos humanizando en los dolores, en los sonidos, irnos humanizando también en los sentidos más profundos, en conversar aquellas cosas que no conversamos y que nos dan vergüenza. Yo soy mucho menos
¿cómo decirlo? Puntilloso en el sentido, tengo muchos menos filtros, hablo cualquier tontera, y creo que eso se nota en mis redes sociales. Pero, y en particular, y muy en especial en la vida, a mí no me importa un reverendo rábano mostrarme tal cual soy, entre comillas, por supuesto, que esto de ser en realidad no tiene una forma fija. Pero por supuesto que las otras personas no son así por temores o porque se han aprendido a relacionarse en función de estos clichés y de cómo funcionan en un contexto determinado. Ahora sí, vamos al económico. Porque resulta que a partir de estas lógicas se entiende por qué el mercado no sirve para una mierda. Por qué el mercado como centro de la actividad humana no sirve para una mierda. O en todo caso funciona en virtud de lo que somos las personas, no de leyes predefinidas. En el fondo lo que no funciona es esta teoría libertaria según la cual existen unas leyes inmutables y la mano invisible del mercado puede tanto distribuir bienes y servicios a cada persona en función de su mejor elección, cuanto la riqueza. Porque incluso dicen, no, el mercado tiene que encargarse de distribuir la riqueza. Y mentira. Hay un montón de taras, de trabas que lo impiden. Entre otras que existen unos actores tan fuertes en el mercado que son capaces de imponer condiciones. Pero también el hecho de que para elegir, no o sea, para elegir adecuadamente el mejor producto al mejor precio, que sería el sentido mismo de la elección de mercado, que sería el centro mismo de la elección de mercado, nosotros tendríamos que contar con toda la información y con la posibilidad de ponderar cada alternativa de la mejor forma posible. Y eso no es así. Nosotros tendemos a decantarnos por marcas, tendemos a decantarnos por lo que conocemos, no por lo que no conocemos, pero puede ser que lo que no conozcamos sea mejor que lo que conocemos. Tendemos incluso a ser bastante tribales respecto a nuestras elecciones. Y así por el estilo. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque el mercado de cuerpos funciona más o menos similar al mercado de cosas y de servicios. Nosotros tenemos un conjunto de alternativas en Tinder. Son tantas que terminan frustrándonos. ¿Cómo elegir a la mejor? Si hay tantas. ¿Cómo ponderar a la mejor si hay tantas? ¿Cómo decir que Pepita sería mejor pareja para mí que Juanita? Si hay tantas y además no conozco a Pepita ni a Juanita. No tengo esa información a mano, no tengo la información precisa a mano. Pero siendo así, si hay tantas elecciones y no tengo ni la posibilidad ni el tiempo como para ponderarlas todas y decantarme por la que me dejaría satisfecho o satisfecha, ¿cómo carajo hago para elegir? Y para elegir algo que me satisfaga y además algo que pueda producirme bienestar en mayor medida. Imagino que esto es más frustrante para las mujeres que para los hombres. Si es que nos decantamos por el binario este, ¿no? Pero piénsenlo, si existe esta dificultad en la elección de quién, con quién hago match, si es que cabe, ¿cómo no podría caber la misma dificultad cuando hacemos nuestras compras? O como cuando nos hacemos una inversión o así por el estilo. Es decir, en última instancia el mercado es de información y no tenemos la posibilidad, a menos que tengamos una posición privilegiada en la sociedad económica y también respecto a los poderes que deciden cómo se mueve el mundo, de saber, de saber qué mismo, cuál es la mejor elección. Y si no sabemos cuál es la mejor elección, el sentido mismo o el centro mismo de la dinámica de mercado, que es elegir lo mejor al menor precio o lo mejor para mis propios intereses, es decir, esa elección de egoísmo racional, no es posible. Y si no es posible, todas las teorías económicas basadas en la libertad de elección se caen. Hasta aquí el video. Un poco largo, pero espero que les sirva.